Estamos en la hoja 22, en la carilla B, en el segundo renglón de arriba hacia abajo. Estudiamos en la Mishnah que originalmente los Kohanim no hacían sorteo para la mitzvah de Terumat HaDeshen, sino quien llegaba primero a los 4 codos cercanos al Mizbeach, no a la rampa del Mizbeach, sino como vimos en la clase anterior, hasta el lugar donde se encontraba la fogata. Quien llegaba primero a los 4 codos, él era quien se llevaba la mitzvah. De haber empatado, haber llegado los dos conjuntamente, entonces, dijo la Mishnah, originalmente también hacían un sorteo haciendo participar a todos los Kohanim. Y les decía Hatzmiel, que saquen los dedos. El Kohen contaba los dedos. El Kohen encargado del sorteo contaba los dedos de los Kohanim. Nos dice al respecto la Gemara, Tanda, saquen sus dedos, así pueden ser ellos contados. Pregunta la Gemara, ¿por qué no contaba a los Kohanim propiamente dicho? ¿Cuál era el tema de contar la cantidad de dedos y no contar a los Kohanim? Esto dice la Gemara, apoya una enseñanza que nos dijo Rabbi Ishaq. Llamar Rabbi Ishaq, Asur limnot et Israel, afilu ledvar mitzvah. Está prohibido contar a los Yehudim, incluso si la necesidad y la finalidad para la cual se lo está contando es para cumplir con una mitzvah. Es decir, no es una cuestión particular, personal de uno, ni tampoco una cuestión de curiosidad para tener noción, etc. Incluso si necesitamos para el cumplimiento de una mitzvah saber la cantidad, tampoco se deben contar a las personas. Y él dijo, esto lo aprendemos de lo que está escrito en el Pasuk en Shemuel Aleph, cuando habla justamente con respecto a Shaul HaMelech, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. El Pasuk dice, Vaifkedem bebazek, fueron contados bebazek. La Gemara entiende que fueron contados con trozos de cerámica, es decir, no contó la cantidad del pueblo. Cada Yehudí vino, trajo un trozo de cerámica y luego contaron los trocitos de cerámica que había. En base a la cantidad de trozos de cerámica era la cantidad de Yehudim que habían. Vemos que no fueron contadas las personas de manera directa. Matkif la Rabashé, preguntó Rabashé al respecto, Mimai de Hay Bazek Lishna de Mibzakhu. ¿Quién dijo que esa expresión que figura en el Pasuk es una expresión que tiene que ver con la cerámica o los trozos de cerámica, con guijarros? Pedilma, Shema de Matahu. Quizás se está haciendo referencia allí el Pasuk a un lugar. Los contó en este lugar llamado Bazek. ¿Por qué estamos diciendo que quizás se refiere a un lugar? ¿Qué dictiv? Porque ya tenemos en otro Pasuk, también en el Naví, esta vez en el Sefer Shofetim, que nos dice Vaimseu Adoni Bezek, Vaimseu et Adoni Bezek Bebezek. Así es el lashon original en el Pasuk. Lo encontraron al rey Adoni Bezek en la ciudad de Bezek. Vemos que sí existía una ciudad con este nombre. Entonces perfectamente se puede interpretar que lo que el Pasuk dice Vaifkedem Bebazek quiere decir, los contó a ellos en la ciudad de Bazek, y no hace en absoluto referencia a cómo los contó. Entonces, ¿de dónde aprendió Rabbi Ishaq que no se puede contar de manera directa a las personas? En la Mehaja. Se nos dice la Gemara, lo aprendemos de otro Pasuk también con respecto a Shaul HaMelech en esa misma cuenta, pero Pesukim un poco más adelante, que nos dice Vaishma Shaul eta'am Vaifkedem Batelaim. Escuchó Shaul la petición del pueblo y los contó Batelaim. Los contó con los corderitos, con un talé, con corderitos. Contó la cantidad de corderitos, cada uno trajo un corderito y él contó la cantidad de corderitos. De esa manera sabía la cantidad de personas que había en Am Israel, pero no contó
a las personas. Esta es la realidad, esta es la prueba y demostración que dijo Rabbi Ishak que no se debe contar a las personas. Por eso tampoco aquí los Kohanim eran contados ellos, sino contamos los dedos, no las personas. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar con la moneda de Israel o ver velab. Rabbi Elazar aquí refuerza ahora esto que nos enseñó Rabbi Ishak y nos dice no solamente que no se deben contarlos, quien cuenta al pueblo de Israel, quien cuenta a los Yehudim, está pasando por una prohibición de la Torah. Shneemar, está escrito en el Pasuk, es Bedivere Kabbalah, es un Pasuk en el Naví, pero nosotros tenemos una regla que recibimos oralmente. No pueden los Nevi'im, no pueden los profetas agregar mitzvot a las que están escritas en la Torah, sino mayormente lo que ellos dijeron es escribir algo que esto no se ve al pie, una halajá que pasaba hasta ese momento oralmente, fue permitido por Nebuá, por profecía o Ruach HaKodesh, que lo puedan escribir y plasmar en palabras. Y allí el Pasuk dice, será la cantidad de los Yehudim, el número de Yehudim, como los granos de arena del mar, Asher lo imal, que no pueden ser medidos y calculados. Lo que Pasuk está diciendo es que no pueden ser medidos. No se puede calcular y medir a los Yehudim. De aquí, dijo Rabbi Elazar, es una prohibición y advertencia que nos está dando el Naví, no contar a los Yehudim. Muhammad Ishaq apoya y agrega. No es una prohibición que está transgrediendo, son dos prohibiciones. Ese mismo pasuk. Fíjate lo que sigue diciendo. No se lo puede medir, ni se lo puede contar. Es decir, dos prohibiciones, dos restricciones que el pasuk se está refiriendo a ellas, ni medirlos ni contarlos. Que obviamente, ¿sí?, el medirlos es una manera de calcular la cantidad. Y la Torá advirtió doblemente que nosotros debemos mantener el cuidado en no contar, en no tener ningún tipo de medición de la cantidad de Yehudim que se encuentran. Por eso los Kohanim tampoco eran contados. Amar Rabbi Shemuel bar Nachmani, Rabbi Yonatan Rame, dijo ahora Rabbi Shemuel bar Nachmani, así preguntó una contradicción Rabbi Yonatan. Y esta contradicción tiene que ver con el pasuk que acabamos de nombrar. Por un lado, el pasuk dice que los Yehudim, la cantidad, el número de Yehudim era como la cantidad de granos de arena que se encuentra allí en el mar, en la orilla del mar. Por otro lado dice que no pueden ser calculados ni contados. Entonces, si nos está diciendo en primer lugar que eran como la cantidad de granos que hay en la orilla del mar, entonces está hablando de una cantidad puntual y específica, la misma cantidad de granos que había en la orilla. Es verdad, podemos estar hablando de números gigantescos, pero al fin y al cabo se está hablando de una cantidad. E inmediatamente el mismo pasuk continúa diciendo que no se puede contar y no se puede calcular. Entonces, ¿a qué se refiere? Que eran como los granos de la orilla. Contesta la Gemara. Vamos a ver dos respuestas. La Kashia. Esto dice la Gemara, no es problema, no hay dificultad en comprender esta aparente contradicción. Una cosa es cuando los Yehudim están cumpliendo la voluntad de Boreolam, son fieles a las leyes y órdenes de Boreolam, entonces en aquel momento la verajá, la abundancia y la bendición que manda Boreolam al pueblo es que se reproduzcan de manera tal que es imposible llegar a contarlos. En cambio, el pasuk, y sobre eso es que Pasuk dijo, Asher lo imad velo isafer,
que no podrán ser calculados, no se pueden calcular ni contar, porque al cumplir con la voluntad de Boreolam, esto excede la bendición y no hay manera de poder contarlos. En cambio, la primera parte de Pasuk que dijo como la cantidad de granos de arena, eso está hablando cuando no cumplen con la voluntad de Boreolam. Entonces, la reproducción del pueblo, dentro de otras cosas, disminuye. Hay quizás también mayor mortandad y por lo tanto, ahí sí es posible contarlos. Quiere decir que de acuerdo a esta primera respuesta que nos dice la Gemara, no hay contradicción, sino nos estamos refiriendo en dos momentos distintos del pueblo de Israel. Cuando cumplen con las órdenes, prohibido contarlos. Cuando no cumplen con las órdenes, ahí es posible contarlos. Rebbi Omer, Mishum Abai Yossi ben Dostai. Rebbi dijo el nombre de Abai Yossi ben Dostai. La Kashia, cambio de Adam, cambio de Shamayim. Muy sencillo. Nosotros, seres humanos, no podemos contarlos. Lo que dice que eran como los granos de arena, eso es una contabilidad de Boreolam, una contabilidad del creador del mundo. Él sí puede contarlos. Nosotros no podemos contarlos. Amar Rab Nehilai bar Idi, Amar Shemuel. ¿Qué va a ser Adam para la Sibur? Mitasher. Ya que nombramos el tema de contar a los Yehudim o no, que la conclusión clara de la Gemara es que está prohibido contar a los Yehudim. Y solo que Bejol Boreolam puede contarlos. Pero nosotros no podemos contar directamente a los Yehudim y por eso tampoco los Kohanim eran contados. La Gemara nos dice, mira, esto lo aprendimos de Shaul HaMelech. Así dijimos, aquellos pesukim hablaban de Shaul HaMelech que no los contó, sino contó los corderitos. Y dice, mira, una vez que la persona es nombrado dirigente del pueblo, como pasó con Shaul HaMelech, que él había sido nombrado el primer rey del pueblo de Israel, se enriquece inmediatamente para que sea ayudado de esa manera a que sus palabras y su personalidad tengan mayor peso frente a las personas de su pueblo. Ketiv, el pastor dijo originalmente, los contó o en la ciudad de Bazek o como entendimos, con trozos de cerámica. Ulbasov, y al final dice que la cuenta la realizó con corderitos. Es decir, primeramente apenas él fue coronado como rey, no tenía dinero y la contabilidad del pueblo se hizo de una manera que denotaba pobreza y falta de dinero. Trozos de cerámica era lo que traían cada uno y así contaba el pueblo. Sin embargo, posteriormente, una vez que ya fue nombrado como rey, el pasú, y asentado en su puesto, el pasú dice que lo contó con corderitos, lo que indica un poderío económico enorme. Dice, llamará Medina Mididu, pero ¿cuál es la prueba? Quizás estos corderitos que fueron contados eran corderitos que pertenecían a la gente, no era riqueza propia de él. Tú estás diciendo que quien es nombrado como dirigente, él se enriquece. Esto que utilizaron corderitos no indica de que él se enriqueció. Las personas, cada uno trajo su corderito para la contabilidad. Se llamará Imker, Mayributa de Milta. Dice la llamará, si fuese así que cada uno trajo su corderito, ¿dónde está la novedad que el Pasuk quiso enseñarnos al aportarnos con qué se hizo la contabilidad? Sino, el Pasuk nos está aclarando para que sepamos la gran riqueza a la que se elevó Shaul HaMelech una vez que fue coronado como rey. Y allí, cuando habla de esta segunda contaduría que hizo Shaul HaMelech sobre el pueblo, más específicamente con el ejército, el pasuk dice Va'ir el Banahal, traducción literal sería y peleó en el arroyo.
¿Qué aclaración es esta que nos hace el Pasuk al aportarnos un dato tan insignificante? ¿Dónde tuvo lugar esta batalla que liberó Shaul HaMelech frente al pueblo de Amalek? Amar Bimane, al-Iske Nahal. Pasuk nos está diciendo que aquí hubo una pelea, no contra el enemigo, una pelea que viajó con Boreolam por las cuestiones competentes al arroyo. Y nos dice así: Beshah llamarlo a Kadosh Baruj Hu le Saúl, Lech vehikita et Amalek. En el momento que Boreolam le dio la orden a Shaul HaMelech, el primer rey, y la Gemara en el Tratado de Sanhedrin nos enseña que para cumplir con la mitzvah de Timhet Zecher Amalek tenemos un precepto, una orden de la Torah de exterminar al pueblo de Amalek. Para poder cumplir con esta mitzvah, con esta orden, necesitamos que los judíos se asienten en la tierra de Israel, tengan un rey ya nombrado, y ahí van y exterminan al pueblo de Amalek. Y aquí se habían dado las condiciones. Ya el pueblo de Israel había conquistado la tierra de Israel, se habían asentado en ella, acababan de nombrar a Shaul HaMelech. Boreolam le dio la orden: anda y destruye a Amalek. Y esto es lo que Pasuk dijo, que Boreolam le ordenó, Lech vehikitat Amalek, anda y castiga al pueblo de Amalek. Amar, Shaul HaMelech hizo una especie de cálculo en su mente, de acuerdo a la interpretación, ¿sí?, que nos dice el Ben Yoyadar, Rabbeinu Yosef Haim, mi Bagdad, de Jerón Librajá. La especulación que hizo Shaul HaMelech no era en la orden propiamente dicha de Boreolam de exterminar a Amalek. Él sabía que esta es la orden, que hay que exterminar al pueblo por completo. No tenía duda alguna de que habría que hacerlo, trátese de hombres, mujeres, niños, como ya habíamos visto similar a esto a los Shivat Amamim, a los 7 pueblos y naciones que habitaban la tierra de Israel. Cuando Yoshua entró para conquistarlo, y también tuvo que realizar lo mismo y matar incluso a los niños. Sino, aquí el cálculo de Shaul HaMelech era que dentro del pueblo de Amalek había mezclado personas de otras naciones. Estos hombres y estos otros pueblos que estaban mezclados con los de Amalek, se les pidió a ellos retirarse, y muchísimos no se retiraron y quedaron con Amalek. Sobre esto, Shaul HaMelech hizo la siguiente especulación. Amar, él dijo lo siguiente: Uman nefesh achat amra Torah habe'ila arufa. Si por una persona que nosotros encontramos muerta de manera desconocida, no sabemos qué fue lo que pasó, como nos cuenta la Torah al final de la Perashat Shofetim, de encontrarse Kimatzeh Halal Badamá, si encontramos un cuerpo sin vida fuera de la ciudad, que alguien lo asesinó, alguien lo mató, nosotros tenemos que hacer capará, tenemos que expiar y limpiar nuestra culpa por la muerte de esta persona que desconocíamos incluso. Y dijo la Torah: Amra Torah ve'agla arufa. Tienes que traer una ternera, hay que desnucarla para limpiar, como dice Pasuk, ahí capar la Amejá Israel, o ni capar la Emadam, para expiar la sangre que fue derramada. ¿Cuánto más y más? Todas estas personas que no son del pueblo de Amalek, que estaban mezcladas con el pueblo de Amalek, que tendríamos que hacer una expiación por la muerte de todos ellos. A Amalek no tengo piedad y no tengo duda que tienen que ser exterminados, pero estas otras naciones que estaban allí con ellos no son culpables. Hay que expiar la muerte de estas personas. ¿Cuánto más y más que necesitamos expiar esa culpa? E incluso si a estas personas se merecen el castigo por no haberse retirado, nosotros anunciamos de nuestra incursión al territorio de Amalek y que vamos a exterminarlos. Les pedimos a los que no son de Amalek, por favor, que se retiren. Ellos no se retiraron, entonces ellos son culpables por no haberse ido ante nuestra advertencia. Pero eso podemos decirlo con respecto a las personas. Behemá, mahat'a.
pero los animales de ellos también son seres vivos. ¿Y por qué tienen que morir? A los seres vivos de los Amalequim, Borolam dijo que los exterminemos para que no quede ningún rastro y recuerdo de ellos. Pero estos animales de los otros pueblos, ¿por qué? Veim gedolim hat'u, que también más hat'u. Y si son los adultos de estos otros pueblos que cometieron la falta de quedarse, siendo ellos capaces y con razonamiento de poder retirarse, y no quisieron retirarse, y se merecen entonces el castigo por no haberse ido. Que también más hat'u, los niños. ¿Cuál es la falta que cometieron los niños de los otros pueblos? Ellos no tienen la capacidad de irse solos. Entonces, estamos en falta y tenemos que expiar la muerte de todos estos inocentes. Por eso, pensó Shaul HaMelech dejar con vida a los animales para llevarlos como corbán, como ofrenda para Boreolam, para expiar la muerte de todos estos inocentes. Yatz'abat Kol ve'amra, salió una voz celestial y le dijo: Al tehi tzadik harbe, no seas por demás justo y correcto. Si aquí tú recibiste una orden clara y precisa, debes a ciegas cumplir con la orden clara y precisa que dijo Boreolam, sin entrar en ningún tipo de especulación, incluso que es con buena intención. Hay que cumplir con la orden que dijo Boreolam. Y le retrucó Boreolam y le dijo: Ubsha'am, she'amarlo Shaul le Doeg. Y en el momento que Shaul HaMelech le dijo a Doeg a Adomí, quien era el gran rabino del tribunal, le dijo: Sobata ufgaba Kohanim. Cuando le plantearon a Shaul HaMelech que la ciudad de Nob, una ciudad netamente de Kohanim, se habían rebelado contra él, Mardube Malhutó, se rebelaron contra el rey, al ayudar a un desertor, al ayudar y darle de vivir y salvar la vida de David HaMelech, quien era considerado un archienemigo de Shaul. Y esto se consideraba entonces un acto de rebeldía en haberlo proveído de alimentos y salvar la vida de él. Entonces, Shaul HaMelech le dio la orden a Doeg Adomí de que vaya él mismo y extermine y mate a todos los Kohanim que se encontraban en la ciudad de Nob Kohanim. Y Yatz'abat Kol ve'amra, salió una voz celestial también y le dijo: Al tersha harbe, no seas tan malvado. Esta conducta, quizás tan opuesta, que tuvo Shaul HaMelech, vino justamente de acuerdo a la Torá, como nos está enseñando aquí en la Gemara, a marcar la falta que él cometió. Si tú te considerabas tan humilde como para no cumplir con la orden de Boreolam de exterminar a Amalek y todas las personas que estaban con ellos, porque no quieres considerarte como un rey, que de él depende esta orden, entonces ¿por qué has mandado a matar a Nob, la ciudad de los Kohanim? Si tú no eres rey, entonces ellos no se rebelaron contra el rey y no le corresponden pena de muerte. Si mandas a destruirlos, que fue lo que hizo, quiere decir que te consideras rey. Si te consideras rey, entonces tendrías que haber exterminado a Amalek por completo. Amar Rabuná, nos agrega Rabuná y nos dice: Cámara Jale de la Margish, Gabra de Manesia, de cuánto la persona no se percata y no siente la ayuda que Boreolam le manda a aquellas personas que fueron seleccionadas por él. Shaul Be'ahad Be'altalo, Shaul HaMelech cometió una sola falta y le valió la pérdida de su reinado. David Beshtai miró al talo. David cometió dos faltas y no le afectó a su reinado y siguió siendo el rey por toda su vida. Sus descendientes, nietos, bisnietos, todos continúan con el reinado del pueblo de Israel. Shaul Be'ahad Maihi, Shaul cometió una sola falta. ¿A cuál se refiere? Maaseh de Agag, el hecho que dejó con vida a Agag, el rey de los Amalequim. Si bien hay distintas explicaciones en los exégetas, ¿por qué motivo lo dejó vivo
¿Cuál fue el cálculo? ¿Él realmente pensaba dejarlo con vida? ¿Pensaba matarlo posteriormente? ¿Traérselo delante del Naví Shemuel para que decida de qué manera habría que matarlo, etcétera? Todo eso son cálculos externos. Él lo tendría que haber matado y no lo hizo. Y por eso perdió el reinado. De ahí que Maaser no vida Kohanim se llamará, ¿por qué dices que la falta que cometió Shaul HaMelech fue una sola? El haber exterminado a Nob, la ciudad de los Kohanim, también fue una falta enorme que cometió Shaul HaMelech. Entonces tuvo dos faltas, no una. Maaser de Agag ketiv nihamti ki himlachti et Shaul. Dice Gemara, no es correcto lo que estás diciendo. Es verdad que tuvo también esa otra falta. Pero la pérdida del reinado fue ya anterior a esa acción. Cuando dejó con vida al rey Agag, el Pasuk dijo sobre eso, Nihamti, estoy arrepentido que había dice Boreolam, que nombré y coroné a Saúl como rey. Ya allí, con esa falta sola, el Pasuk nos revela y nos testifica que Boreolam Gaviahol ya se arrepintió de haberlo seleccionado como rey y le hizo perder el reinado por esa sola falta que cometió. Nos dice la Gemara, David Bishtai Maininu, ¿y dónde está la falta que cometió David? Las dos faltas que cometió David, de Uriah y de Hasatá. Una es lo que él mandó al frente de batalla al Yehudí llamado Uriah Hittí, para que sea alcanzado por la artillería enemiga y muera. Es decir, de una manera quizás delicada y oculta, lo mandó a la guerra y lo puso al frente del batallón para que lo maten. Es decir, David HaMelech Gaviahol, figurativamente podríamos decir, mandó a asesinar a una persona, a Uriah de Hasatá. Y además, él fue persuadido por la gente de contar a los Yehudim, esta previsión que nombramos hoy al comienzo de la clase, de no contar a las personas. David HaMelech cayó en esa falta y contó a las personas. Son dos errores que él cometió y no perdió, sin embargo, el reinado. De Bathsheba, ¿por qué solamente cuenta dos faltas que cometió David HaMelech? Estaba también la falta de Bathsheba, que él tomó a la esposa de Uriah Hittí y se la llevó para él como esposa. Eso también fue una falta. Entonces son tres faltas que cometió David HaMelech. Esa no la contamos, porque sobre esa él cobró su castigo, recibió su merecido. Entonces esa no la computamos. El Pasuk nos dice que en aquel momento Natán al-Naví fue enviado por Boreolam a David HaMelech y le contó toda una historia que pasó con un adinerado y un pobre que le quitó el corderito, el único animal que tenía, etcétera. Y le preguntó a David, ¿qué te parece esto? Y David HaMelech dijo, no, este hombre tiene que pagar 4 veces el corderito que le robó y que le quitó, etcétera. Le dijo Boreolam a través de Natán al-Naví al rey David, a David HaMelech, tú acabas de decretar y dictaminar tu propia sentencia. Ese hombre adinerado eres tú. Y ese pobrecito que tenía un solo corderito es Uriah Hittí, que tomaste la esposa de Bathsheba. Y por eso, Pasuk nos dice que él recibió 4 veces, ¿sí?, o multiplicado por 4 el castigo. Y Yeled, Amnón, Tamar de Absalom. 4 descendientes. Yeled, el primer bebé que le nació a David de Bathsheba, murió. Amnón, que era un hijo, un hijastro, se puede decir, de David HaMelech, él también, ¿sí?, fue dado a muerte. Tamar, que era otra hijastra, había sido violada y abusada por su propio hermano Amnón. Y cuarto, Absalom, quien se rebeló contra su propio padre David y lo persiguió para matarlo y terminaron atravesando su cuerpo con lanzas. Estas 4 desgracias que atravesó David HaMelech fueron castigo por lo que él
tomó a Bathsheba. Entonces, no pongo aquí en el cálculo la falta de Bathsheba. Vamos a decir que la falta de Bathsheba tenía un cálculo y una cuenta aparte. Es un error que cometió y lo tuvo que pagar. Ese no lo ponemos en la cuenta, nos dice la Gemara. Atamname Efraim minne, dichtiv, vaiter Hashem deber. Ad ait moed. Si es por eso, también el recuento que hizo David Amelech de los Yehudim fue castigado. Recibió castigo también por esa cuenta, como el Pasuk dice que hubo epidemia dentro del pueblo y fallecieron, ¿sí?, hasta llegada la fecha indicada y el horario indicado que había puesto Boreolam para el castigo. Entonces, si también fue castigado y los que fueron castigados no están siendo considerados, ¿por qué entonces has nombrado el problema de la cuenta del pueblo? Contesta la Gemara y hacemos de acuerdo a la colección que nos agrega en Jacob. Ajá, ifraum min gufe. Atam, no ifraum min gufe. La diferencia es que allí fue castigado en su cuerpo, en su carne. En cambio, en el otro caso, no fue castigado en su carne. Es decir, ¿fue castigado por haber contado al pueblo de Israel? Sí. ¿Fue castigado por haber estado con Bathsheba? Sí. Pero estos castigos no fueron castigos en el cuerpo y en el físico de David Amelech. Entonces, no son considerados y computados en absoluto, sino es considerado que todavía están pendientes. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que están diciendo? Que el de Bathsheba no lo pongamos en la cuenta porque fue castigado. Si no fue castigado en su cuerpo, se manale ahí, Efraim mi gufé. Realmente, con la falta de Bathsheba fue castigado en carne propia de David Amelech. Al margen de la muerte de estos 4 hijos, como él mismo sentenció, fue castigado físicamente. Está escrito en el Pasuk. De Amar Rabbi Yehuda Amar Rab, Shisha Hodashim Nitzara David. Durante 6 meses, David Amelech estuvo con manchas blancas en su cuerpo de tzarat, lo que genera el aislamiento total de todo el pueblo y ni siquiera pisar Jerusalén. El Sanedrín se alejó de él y la Shekinah, Kaviahol, la presencia de Boreolam, también se apartó de él y de su inspiración divina. Que vuelvan hacia mí tus temerosos, los conocedores de la ley. Los temerosos y conocedores de la ley son los Jajamim, los sabios del Sanedrín. Y David Amelech estaba pidiendo que vuelvan hacia mí, porque había sido apartado a través del tzarat, a través de estas manchas que aparecieron en su cuerpo. También encontramos que él pidió: devuelve hacia mí la alegría de tu salvación, la alegría de tu presencia que se encuentra y me acompaña constantemente. La Shekinah se había apartado de él, por eso tuvo que hacer tefilá. Entonces, vemos que por la falta que cometió con Bathsheba, que sobre eso el pastor dice: donde está diciendo que él tenía que pasar el proceso de purificación siendo salpicado con el esop, con las hojitas de hisopo, que es parte del proceso de purificación del Metzorá. Vemos entonces que David Amelech tuvo tzarat en su cuerpo, entonces recibió un castigo en su físico. Esa que vino como castigo por lo de Bathsheba, entonces no debemos computar esa falta. La falta de Bathsheba no la computamos, ya que sobre esa recibió castigo en carne propia. ¿De cuál estamos hablando? Estamos hablando entonces del recuento que hizo el pueblo de Israel y de lo que mandó a Uriah Hagiti. ¿Por qué entonces igualmente sigue insistiendo además? Porque dice 2 faltas cometió David Amelech. Hubo una tercera que no fue castigado aparentemente, lo que él escuchó y aceptó y creyó las malas lenguas que estaban hablando sobre Mefiboshet. Cuando su hijo Absalom se rebeló y tuvo que él mismo exiliarse de Jerusalén, Mefiboshet, uno de los descendientes de Saúl Amelech, se quedó en Jerusalén
y no se escapó con David, mostrando de que él es el rey. Se quedó, y Tzibá, quien era el ayudante de Mefiboshet, le reveló a David Amelech que Mefiboshet no lo acompañó, porque él no lo reconoce como rey, y quiere a Absalom, su hijo, en el poder. Estas palabras de Tzibá, hablando mal de Mefiboshet, de acuerdo a lo que dijo aquí Rab, David Amelech las creyó, estando y cayendo entonces en una prohibición de la Torá de noticiar Shema Hashem, no escuchar habladurías en falso y en vano de una persona. Entonces aquí había una tercera falta que cometió David Amelech, que Shmuel de amarlo que Ben David Ashonadá. Dice, esto no es problema. Shmuel ya le discutió a Rab y dijo que David Amelech no creyó esta maledicencia. Si vamos como Shmuel, que no creyó, está perfecto. Son entonces solamente dos faltas que cometió David Amelech. Sin embargo, la Mara dice, incluso para Rab, de amar que Ben David de Ashonadá, que David Amelech aceptó y creyó estas malas lenguas sobre Mefiboshet. Recibió castigo. De amar a Rabbi Rab, dijo Rabbi en nombre del Rab, el mismo Rab que dijo que creyó, explicó el castigo que recibió. David Mefiboshet, en el momento que David le dijo a Mefiboshet, luego se terminaron encontrando, la revuelta que generó Absalom quedó aplacada, terminó con la muerte de Absalom mismo. David Amelech volvió a Jerusalén, volvió a su palacio, y cuando se encontró con Mefiboshet, le dijo, Amarti atab siba tahleku et asadeh. Yo dije que lo que se debe hacer, aparentemente, así explica el Ralbag, David Amelech dudaba a quién creer. Si creerle a Tzibá, lo que contó, que Mefiboshet no lo acompañó porque se había rebelado contra él, y entonces dejarle todo a Tzibá y matarlo a Mefiboshet. Por otro lado, él creía, tenía dudas, puede ser que Mefiboshet no hizo esto como le está diciendo. Mefiboshet argumentó, cuando David Amelech volvió, que él no podía escaparse, tenía problemas para caminar. Y él solo iba con una mula, y Tzibá le robó la mula, no permitiendo poder escaparse. David Amelech dudó, entonces quién es el que estaba mintiendo o no, y dijo, yo dije que que dividan los campos que tú tienes en tu poder entre los dos. En ese momento, cuando David Amelech le dijo así a Mefiboshet, y que de acuerdo a Rab, es porque fue creyendo en gran medida las malas noticias que le dijo Tzibá. En aquel momento, también Rehabam, tu nieto, y Jeroboam ben Nebat, para repartirse el reinado. El nieto de David, Rehabam ben Shlomo, fue quien comenzó con la división del pueblo de Israel, del territorio de Israel, en dos reinados, reinado del norte y reinado del sur. Tú separaste la descendencia, la herencia de Mefiboshet, también tu descendencia va a quedar separada y dividida. Quiere decir que fue castigado, y esto se considera castigado en su propia carne. O sea que los hijos y nietos de la persona son como uno mismo. Y aquí la Torá entonces lo castigó en su cuerpo. Por lo tanto, no vamos a computar, incluso de acuerdo a Rab, lashon hará, esta falta de lashon hará que había cometido, que él creyó, no lo ponemos en la cuenta porque ya tuvo su castigo independiente por eso. Y la Gemara nos explica un poquitito más, que entendamos el nivel que tenía Shaul Amelech. Así como fue expresado aquí en la Gemara, daba lugar a entender que Shaul Amelech cometió faltas, incluso que fue una sola, una falta grande y terrible, para haber perdido a causa de ellos su reinado. Nos dice la Gemara, Ben Shana Shaul Ben Moljo. El pasuk atestigua que Shaul Amelech tenía 1 año cuando estaba reinando. Es posible decir que un niño de 1 año fue seleccionado como rey
y ya tenía ese vínculo con Shemuel Anabí, hablaba, etc. Sino, Amar una que ven Shana, gente, pasó nos está enseñando. En relación a las faltas, era como un niño recién nacido que estaba dentro del año de vida. ¿Qué pecado y falta puede cometer un niño? Ninguna. Shaul Amelech, cuando fue seleccionado como rey, era ya una persona grande. Pero en lo que respecta a faltas, pecados, transgresiones, era como un niño recién nacido, no tenía ninguna conducta impecable. Ni siquiera probó el sabor de una falta, de un pecado. Explicó, o mejor dicho, preguntó a Nachman bar Yitzhak, ¿por qué no interpretas el pasuk? Que lo compara con un niño de un año que está constantemente sucio, no sabe contener sus esfínteres, se ensucia, tiene toda la ropa manchada con deposiciones, se encuentra sucio con el barro. Quizás el pasuk lo que se está enseñando es al revés, que Shaul Amelech estaba inmerso en la suciedad y en las faltas. Nos dice de Mará, esa noche, cuando él se fue a dormir, vinieron ángeles que lo asustaron y lo apabullaron con su presencia. Entendió perfectamente el Nachman que esto, Shaul Amelech se había ofendido y tuvo el permiso de Shamayim de asustarlo por haber hablado despectivamente sobre él. Esto que dice Amar Shaul ben Kish, dijo, acepto aquí los huesos, vamos a decir, o el espíritu de Shaul ben Kish, que Shaul Amelech, Shaul ben Kish, que apareció en los sueños asustándome, entiendo que es por él, pido perdón. Igualmente, la próxima vez que durmió, nuevamente aparecieron estos ángeles que lo asustaron. Shaul ben Kish, Melech Israel. Se retractó y agregó un detalle más. Pido perdón, no por haberme referido de manera despectiva, sino reconozco que él era rey de Israel y que su única intención era el bien de su pueblo, digno de ser llamado rey, porque lo único que buscó era el beneficio del pueblo y no tuvo malas intenciones. Cometió una falta, pero tratando de cumplir realmente con su función y su puesto de ser rey del pueblo de Israel. Por lo tanto, entendió Rav Nachman que bar Yitzhak, que Shaul Amelech era que Ben Shara, era como un niño de un año que no había cometido ninguna falta. Amar Rabbi Yehuda bar Shemuel, y dijo Rabbi Yehuda bar Shemuel, mi pene ma lo nimshechá malchut bet Shaul. ¿Por qué? No tuvo continuidad la dinastía, el linaje de Shaul Amelech para continuar con el reinado dentro del pueblo de Israel. Península llamó Shumdof, la hermana nos dice que no tenía ninguna falta en la ascendencia familiar. Tenía una ascendencia impecable. Todos sus padres, abuelos, lado paterno y lado materno, contaban con una pureza de linaje extraordinaria. Y eso es una falta para un rey. ¿Por qué? Dijo Rabbi Yohanan el nombre de Rabbi Shimon ben Yotzadak. No nombramos a ninguna persona en un cargo público sobre las masas, que tenga dominio y dirija las masas, a menos que tenga un problema de ascendencia familiar, que tenga orígenes dudosos y problemáticos con su familia. Y esto lo llamó a menos que tenga un canasto con reptiles colgando de su espalda. Un canasto con reptiles. Los reptiles son
fuente de impureza una vez que están muertos. Tiene que tener algún problema de impureza, meajorá, que esté por detrás de él, oculto, no visible a los ojos de la gente, pero que lo tenga. ¿Por qué? Si este dirigente quiere ahora imponerse sobre el público, tomarse y atribuirse decisiones que no le competen, que no tienen la fuerza de hacerlo, tenemos la manera de decirle, ojo, ¿a dónde está apuntando? ¿Quién cree que es usted? ¿Por qué no se fija quién era su abuelito, quién era su abuela, quién era su tío? Ahí le marcamos nosotros la falta que él tenía en su linaje para que se aplaque un poco de la arrogancia, ¿sí?, de la cual se apoderó de él. Y esta falta, este problema, no tenía Shaul HaMelech, como dijimos, que tenía una ascendencia impecable. Por eso el reinado de él no podía perdurar. Amarrab Yudá Amarrab, Pene Mane Nash Shaul. ¿Y por qué fue castigado Shaul HaMelech en perder su reinado? Y Pene Shemahal al Kebodó, o sea que él perdonó su honor, siendo ya rey, siendo haber sido seleccionado como el rey de Israel. Y la Torá nos enseña que Melech Shemahal al Kebodó en Kebodó Mahul, un rey que perdona su honor, no está perdonado su honor. No puede el rey dejar que pisen y pasen por alto su reinado. Al fin y al cabo, él es la autoridad máxima, él es la última palabra. Y si no va a respetar la palabra del dirigente, entonces el pueblo queda sin rumbo. Alguien no acató las órdenes del rey, se merece pena de muerte y no hay ningún tipo de indulgencia para perdonarlo. Shaul HaMelech perdió su reinado porque sí lo perdonó. Shneimar, como está escrito en el Pasuk, como el Pasuk nos dice que apenas fue nombrado como rey, había gente malvada que dijeron, ¿a quién puede salvar este hombre? No está preparado para la guerra. Lo despreciaron y no le trajeron ningún presente y obsequio en reconocimiento por su puesto de rey. Y el Pasuk dice que él hizo oídos sordos de estos comentarios, los perdonó y no reaccionó en absoluto. El Pasuk cuenta luego que Nahash Amoní salió a la guerra contra Shaul HaMelech, acampó en Yabesh Gilead, y allí, en esa guerra, cuando él ganó, los judíos dijeron, a ver, ¿dónde están aquellos que hablaron mal de Shaul HaMelech y dijeron, ¿a quién puede salvar y ayudar? Hoy demostró la fuerza que él tiene y que salvó al pueblo de Nahash Amoní. Entreguen a esos, vamos a matarlos. Shaul HaMelech dijo, hoy no va a morir nadie. Es un día de alegría y agradecimiento para Boreolam. Nadie va a morir. Y los perdonó. Esa fue la falta que cometió Shaul HaMelech. No puede ser humilde. No puede dejar pasar la falta de respeto que se le hace al rey. Por ese motivo, Boreolam le quitó y le hizo perder su reinado.